Cédulas hipotecarias. Existen muchas definiciones, muchos conceptos, diferentes autores han explicado lo que es una cédula hipotecaria. He escogido tres diferentes autores para que veamos diferentes perspectivas de qué se entiende por una cédula hipotecaria. Por supuesto que no podía dejar por fuera al gran autor costarricense Alberto Brenes Córdoba, jurista de todos los tiempos, que indica que la hipoteca de cédulas es un gravamen impuesto sobre una finca por su propietario para asegurar el pago de un crédito representado por cédulas sin que nadie, ni aun el dueño del inmueble, quede comprometido personalmente a la satisfacción de la deuda. ¿Qué elementos vamos a extraer de esta primera definición? Uno, es una hipoteca. Lo que pasa es que es una hipoteca especial que se le denomina hipoteca de cédulas, también conocida como cédulas hipotecarias, pero es un tipo de hipoteca. Por tanto, es un gravamen que pesa sobre una finca. Y ese gravamen va a responder a un crédito. Pero la parte que es muy interesante de lo que es una cédula hipotecaria es que ese crédito está representado por cédulas. O sea que hay títulos. Y el otro aspecto también interesante es que no queda comprometido el dueño del inmueble, sino que lo que queda comprometido es el inmueble, concepto que explicaré un poquito más adelante. María del Pilar Carmona y Sonia Villegas la definen como un título valor plenamente incorporado, de hecho, al derecho comercial, mediante el cual se constituye un gravamen que garantiza un crédito, por el cual responde únicamente la propiedad gravada mediante el título, de manera tal que antes o después de hacer efectiva la obligación contenida en el título, el deudor queda liberado de la deuda. Llama la atención que esta definición la presenta más como un título valor que como un derecho real o como un derecho real de garantía. De hecho, nos habla que está plenamente incorporado al derecho comercial y que, en efecto, garantiza un crédito, pero que lo que responde, al igual como en la definición pasada, es únicamente la propiedad. Todo con base en lo que indica el título. Por su parte, Lisette Álvarez define la cédula hipotecaria como un documento o título de crédito, en donde se reconoce una obligación dineraria, civil o mercantil de naturaleza real. Entonces nos habla de obligación dineraria, nos habla de título y nos habla de una naturaleza real. Y es indivisible. Es una obligación dineraria porque estando firmada por el obligado, el dinero está presente en la constitución de la obligación y en la solución para su cumplimiento. Es líquida porque el monto a reclamar está determinado al momento de la emisión y además exigible en cuanto al vencimiento porque el deudor ha incurrido en mora. Nótese cómo esta definición, si bien le está estableciendo una naturaleza real, como derecho real, con base en el artículo 259 del Código Civil, se enfoca mucho más a entenderlo como un título de crédito, como un título valor. Está regulado en Costa Rica en el Código Civil, en los artículos 426 al 440 de este cuerpo normativo. Y tiene varios elementos, varias características que debemos ir una por una definiendo. Una primera nos dice que nadie, ni el dueño del inmueble hipotecado, queda obligado personalmente al pago de la deuda. Este es un elemento que yo quisiera resaltar, es una característica que hay que resaltar porque como es el inmueble hipotecado,
el, comillas, obligado, el pago de la deuda no lo va a hacer o no va a estar obligado el propietario, sino nada más la finca. De manera que no existen con las cédulas hipotecarias saldos en descubierto en ningún momento, sino que será únicamente lo que establece el título exclusivamente y por ese monto, nada más. Ahora, mediante la constitución de las cédulas hipotecarias, el dueño puede hacer llegar a sus arcas recursos y esa es la intención y característica tal vez primordial de las cédulas, porque se va a hacer llegar recursos a las arcas garantizando con una finca. ¿Cuál finca? Sobre la que pesa el gravamen. Con la cédula hipotecaria, entonces, como no responde nadie, como no hay un obligado personalmente al pago de la deuda, lo único que va a responder es precisamente esa finca. En este sentido, también se puede estudiar el artículo 426 del Código Civil. Las cédulas hipotecarias son también medios por los cuales se garantizan obligaciones crediticias. Otra característica es que están representadas por un título que por cierto es considerado bien mueble y está respaldado por un bien inmueble. Entonces, el título que lo representa el crédito, representa esa obligación que está garantizada de acuerdo con ese mismo documento por un inmueble. Entonces, ese título es un título valor, con todas las características de un título valor. El dueño del inmueble puede solicitar que las cédulas se emitan a su favor o a favor de un tercero. Eso quiere decir entonces que lo que responde nuevamente es la propiedad y no la persona. Porque si respondiera la persona, no podría yo ser deudor de mí mismo. Pero como puedo emitir las cédulas a favor mío o de un tercero, nos demuestra nuevamente que lo que responde es precisamente la propiedad. Y además debe constituirse en escritura pública. Y esto por cuanto es una hipoteca. No una hipoteca común, pero es una hipoteca. Y por tanto se debe hacer en escritura pública e inscribirse en el registro público. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la hipoteca común? Porque decimos que es una hipoteca, pero no es una hipoteca común. ¿Cuál es su diferencia? Básicamente la irresponsabilidad del propietario de la finca dada en garantía. Y entiéndase en forma correcta este término de irresponsabilidad del propietario. ¿Irresponsabilidad en qué sentido? Que lo único que va a responder es lo que contenga el título. Y el título va a establecer el monto, los intereses y qué es lo que es dado en garantía. Y por tanto, la finca que es dada en garantía a través de ese título es lo único que responde. No responde el propietario con su patrimonio. Entonces el título, al cumplir con todas las características de los artículos 667 y siguientes del Código de Comercio y Ley Reguladora del Mercado de Valores, establece la diferencia más marcada que puede haber con la hipoteca común. ¿Por qué? Porque la hipoteca común no es un título, es simplemente hipoteca. Este es un título valor que por tanto circula, lo que es imposible en la hipoteca común, pero al mismo tiempo es una garantía. Y es una garantía real porque lo que responde es una propiedad. De ahí entonces que tenga una doble naturaleza jurídica. Por un lado es una garantía real
y por otro lado es un título valor. Desde la perspectiva real, ejercen una función constitutiva de un derecho real de garantía, porque como he venido diciendo, incorpora como derecho principal un derecho real y en forma exclusiva. O sea, que un inmueble responda en forma exclusiva al tenedor de la cédula en caso de incumplimiento por una obligación determinada. Entonces, la hipoteca de cédulas o cédulas hipotecarias comparte todas las características, absolutamente todas las características de la hipoteca. Inmediatez, absolutez, especialidad, accesoriedad en algunos casos, no en todos, indivisibilidad y determinabilidad. Entonces resalto, la única característica que lo diferencia de la hipoteca es la accesoriedad, que puede o no darse. A partir de ahí, cumple con todas las mismas características de la garantía real de hipoteca. Pero es un título valor. Es un título valor de acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes del Código de Comercio, artículo 685 y concordantes. Son títulos que se emiten a la orden, que son transmisibles por endoso, en donde se debe hacer entrega de ese endoso, de ese título debidamente endosado, en donde ese endoso puede darse en blanco o en forma nominativa. De manera que cumple también con las características del título valor, de cualquier título valor. Y vamos a ver más adelante cómo, siendo entonces un título valor, podemos manejarlo desde la perspectiva de la teoría de la emisión, desde la perspectiva de la teoría de la suscripción e incluso desde la teoría de la circulación. Las cédulas hipotecarias también pueden ser considerados títulos nominativos o títulos a la orden. Yo preferiría llamarlos inicialmente títulos a la orden porque se emiten a la orden de uno mismo, propietario, o de un tercero, pero son transmisibles con la entrega del documento y el endoso correspondiente, el cual podría ser perfectamente un endoso en blanco. De manera que incluso eso las convertiría en títulos al portador. Y es un título nominativo también. Solamente estos títulos pueden transmitirse por endoso nominativo o en blanco. Y solamente por excepción la cédula hipotecaria, que no es un título a la orden, podría endosarse en su momento. Las cédulas hipotecarias entonces pueden ser títulos nominativos, porque mediante el endoso en blanco la cédula hipotecaria se convierte en un título al portador. Y estos títulos pueden transmitirse por endoso nominativo o en blanco, pero también son títulos a la orden, son títulos valores a la orden, porque son transmisibles por endoso con entrega del documento, endoso que también puede ser en blanco, lo que permite transmitirlas como si fueran títulos al portador. Así lo ha establecido la jurisprudencia desde los años 60 e incluso 70. Lo importante es determinar que las cédulas hipotecarias son títulos valores, títulos que entonces podremos estudiar como títulos desde la perspectiva de la teoría de la emisión, desde la teoría de la suscripción y de la teoría de la circulación. ¿Por qué esto? Repasemos un poquito sobre títulos valores. De acuerdo con la teoría de la emisión, es título valor desde que se emite independientemente de su circulación. De acuerdo con la teoría de la suscripción, no basta solo la emisión,
sino que se requiere la suscripción del título y la voluntad de entregarse. Pero también veamos la teoría de la circulación. Se requiere que el título pase a manos de un tercero. Esta es la que los argentinos denominan la teoría de los títulos circulatorios. Cualquiera de estas tres teorías es aplicable a las cédulas hipotecarias. Pero para que lo podamos terminar de entender, debemos ver el ciclo de vida de las cédulas hipotecarias, que como los demás derechos reales, tiene un nacimiento, tiene una constitución a partir de ese nacimiento, en donde va a haber una adquisición, puede transmitirse, puede reponerse y puede perderse y extinguirse. Veamos algunos de estos conceptos. En cuanto a la constitución, requerimos ciertas condiciones a efectos de que se pueda establecer una cédula hipotecaria. Por un lado, la propiedad sobre la cual se va a establecer una cédula hipotecaria no debe tener hipotecas comunes anteriores. Como es sabido, las hipotecas pueden tener varios grados. De igual manera sucede con la hipoteca de cédulas o cédulas hipotecarias. También pueden haber cédulas de diferentes grados. Lo que no puede existir es hipotecas comunes anteriores a la cédula hipotecaria. En otras palabras, no puede existir una hipoteca de primer grado y luego una cédula hipotecaria de segundo grado. Pero sí puede existir una cédula hipotecaria de primer grado y una hipoteca de segundo grado. O sí puede existir una cédula hipotecaria de primer grado y una cédula hipotecaria de segundo grado. De ahí que en muchas ocasiones, cuando se establecen cédulas hipotecarias, asumamos como ejemplo una cédula hipotecaria de primer grado, se suele hacer una pequeña hipoteca en segundo grado a efectos de cerrar la posibilidad de que se den otro tipo de hipotecas. Me refiero a otro tipo, a otros grados de hipotecas. Con el consentimiento del acreedor y el deudor, una hipoteca común podría reemplazarse o cambiarse por una de cédulas, para lo cual en un solo acto, en una escritura, se va a hacer una cancelación de la cédula y conversión, perdón, de la hipoteca y conversión a una cédula. Siempre la cédula hipotecaria tiene que estar garantizada con una propiedad. Por eso es que es una garantía real. Y se debe realizar en escritura pública, o sea, ante notario público. En el momento en que se constituye, tiene el mismo valor probatorio que el testimonio de la escritura. La cédula es realmente lo que va a ser el elemento probatorio de la existencia de ese crédito. Entonces veamos cómo es que se hace la escritura y se constituye la hipoteca de cédulas o cédulas hipotecarias. Se hace ante notario público, en donde debe comparecer el propietario de la finca a constituir la hipoteca, de tal manera que se debe describir varios elementos. Primero, la comparecencia, o sea, cómo se llama el dueño, y si es una sociedad, pues cómo se llama la sociedad y todas las identificaciones, y decir cuál es la finca a la cual se le va a establecer esta cédula hipotecaria. En otras palabras, debe describirse la finca completa, debe hacerse una identificación de la misma. Entonces esto usualmente se hace diciendo,
comparece ante mí el señor fulano de tal calidades y dice que es dueño de la finca del partido tal, ubicado en la provincia tal, cantón tal, distrito tal, que se describe de la siguiente manera, con una naturaleza tal, un área de tanto, etcétera. O sea, toda la descripción de la finca según consta en el registro. Una vez que se ha descrito la finca, sigue la constitución de la cédula hipotecaria. Entonces debe indicarse como un punto segundo que viene a constituir una cédula hipotecaria de primer grado a favor de, y entonces aquí es donde viene, si es a favor de un tercero o a favor de sí mismo, entonces podría establecer a favor de sí mismo, por ejemplo, y debe establecer cuál es el monto de esa cédula hipotecaria, cuál es el monto por el que responde, si hay intereses, cuáles son los intereses, cuál es la fecha de vencimiento, lo cual es tremendamente importante para la efectividad de la ejecución de la cédula. Y aunque ya no se utiliza, es importante decir que perfectamente pueden establecerse cupones. En otras palabras, antes se hacía la cédula y además habían cupones de intereses. Hoy día ha entrado esto en desuso y no se utilizan los cupones, pero no está prohibido. El otro elemento tremendamente importante es que debe indicarse que si han pasado más de 10 años desde el vencimiento del plazo para el pago sin que conste ninguna gestión cobratoria o que conste una interrupción de la prescripción, entonces estará prescrita. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, como es un título que circula, para efectos de que haya interés en que circule, debe poder ejecutarse en cualquier momento. Entonces la cédula siempre se constituye, si no vencida, muy pronto a vencer. Particularmente a mí me gusta constituirlas que venzan un mes después. Y es a partir de ahí donde hay 10 años, los cuales pueden ser interrumpidos y por tanto podría seguirse perfectamente circulando con la cédula, pero por lo menos hay 10 años antes de su vencimiento para poder ejecutar la cédula. Por supuesto que el notario deberá dar fe de la propiedad, deberá dar fe de la capacidad de la persona para constituir la cédula y debe establecer quién es la persona que debe recoger físicamente la cédula en el registro nacional. La escritura es presentada al registro nacional, calificada, y si cumple con todos los requisitos, se constituye la hipoteca y se hace la cédula hipotecaria en papel de seguridad. Cédula que es firmada por el propietario o la persona que tenga poder para firmar y por el registrador de cédulas. Y por supuesto será retirada, además del registro, por el propietario o el apoderado especial para estos efectos. A partir de ahí, ya la cédula está circulando en el mercado. A la hora que está circulando, entonces debemos decir, ¿cómo se transmite? Bueno, recordemos que podría estar en manos del propietario, en el caso de que que se haya constituido a favor de sí mismo, o podría estar en manos del tercero. Esto, cuando hablo tercero, es un tercero no propietario a favor del cual se emitió la cédula. Pero como la idea es que la cédula atraiga dinero a las arcas de diferentes gentes, entonces la idea también es que ésta circule. Y al circular, pues está cumpliendo con la teoría de la circulación de Gastón Certat y muchos otros autores. ¿Cómo se va a transmitir? Pues se va a transmitir mediante un endoso. Ese endoso puede ser un endoso nominal o en blanco, o podría ser un endoso en garantía. Cuando se hace un endoso en blanco, realmente
aunque no sea un título al portador, lo que estamos haciendo es convirtiendo la cédula en un título al portador. Doy un ejemplo. La cédula es emitida por el propietario, la tiene el propietario y simplemente por detrás firma. Pues, ¿quién es el propietario entonces de esa cédula? Quien la tenga, quien físicamente la tenga. Por eso lo convierte a nivel práctico en un título al portador. Y pues si es un endoso nominal, será a favor de quien se haya endosado y quien debe tener además la cédula. Pero también podría endosarse la cédula simplemente en garantía, que es diferente al endoso nominal o en blanco. Si se endosa en garantía, la finalidad es garantizar una deuda, pero no se está haciendo ahí un traslado de la propiedad de la cédula todavía, sino nada más dando la cédula misma, el título mismo en garantía. Y así puede seguir circulando la cédula. Pero ¿qué pasa si la cédula se pierde? Pues si la cédula se pierde, debe reponerse. Pero como es un título valor, debe cumplir con todos los requisitos establecidos a efectos de la reposición de un título valor. De manera tal que quien la perdió, quien era el tenedor de ese título y que no la encuentra, se le perdió, se le robó, etcétera, puede solicitar a quien lo emitió, al emisor, que reponga el título y que lo reponga en los mismos términos en que era el original. Es importante resaltar que es al emisor. ¿Y quién es el emisor del título valor conocido como cédula hipotecaria? El propietario. No es el Registro Nacional. No nos podemos perder o engañar diciendo que es el Registro Nacional porque ese fue el que la firmó o porque él fue el que la entregó físicamente. De hecho, por eso el propietario es uno de los firmantes de las cédulas hipotecarias. Entonces, es el emisor el que debe, por un lado, procurar que se cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio para la reposición del título valor, pero al mismo tiempo es tremendamente importante que sea este emisor el que determine cuál es la garantía con la que se va a reponer, porque claro, no puede aparecer otro título igual. ¿Y cuál es el problema? El problema grave es si la reposición es o no con oposición, y el problema grave también es si la reposición se está haciendo al mismo emisor, porque como se puede perfectamente emitir una cédula a favor de sí mismo, nos preguntamos, ¿y qué pasa si se me pierde a mí mismo? O sea, se emite la cédula, la guardo muy bien y se me perdió. Ya no la encuentro y tengo que reponerla. Pues tengo que pedirme a mí mismo, no al registro, porque no es el registro del emisor, tendría que pedirme a mí mismo que me reponga la cédula. Y por tanto soy yo el que me pongo la misma garantía que yo quiera para decir que la cédula no va a aparecer. De ahí que en estos casos se prefiera enviar a los tribunales de justicia a efectos de que sea el juez el que dé la orden de reposición. Ahora, estas cédulas también se pueden extinguir. Se van a extinguir por cancelación, se van a extinguir por ejecución y se van a extinguir por prescripción. Pero antes de que hablemos sobre la cancelación o la ejecución, debemos ser claros en algo. Y es, ¿por qué es que es un título valor? Bueno, porque cumple con todos los requisitos precisamente de ser título valor. Entonces cumple con la incorporación,
cumple también con los elementos de literalidad que contiene el documento, los elementos de circulación, de legitimación y de independencia y autonomía. Con estos elementos, el título valor circula y en caso de que se pague, se va a cancelar. En caso de que no se pague, se va a ejecutar. Entonces hablemos un poquito sobre la cancelación. ¿Cómo se cancela la cédula? La cédula se cancela por medio de escritura pública. Si es por medio de escritura pública, debe comparecer el propietario, porque la finca es la que responde, a hacer la cancelación de la hipoteca. Entonces comparece ante notario público y dice que cancela la cédula hipotecaria tal y cual, tal, dejando libre de ese gravamen a la finca tal. Pero como la cédula es la que representa esa hipoteca, o para ponerlo más claro, la hipoteca está representada por cédulas, o sea, por títulos valores, el título debe ser entregado junto con la escritura a efectos de que sea incinerado y deje de circular. Otra forma de cancelarlo es por una ejecutoria librada en juicio ordinario. Evidentemente, perfectamente, a propósito de cualquier razón, obviamente legal, un juez en un proceso ordinario podrá dar una orden de cancelación de la cédula. Y la otra muy común es por el mandamiento expedido en una ejecución hipotecaria. Por supuesto que a través de una ejecución del título valor se va a eliminar el gravamen a efectos de hacer pago el crédito que se garantiza con esa cédula con la venta de la propiedad. Ahora bien, si se trata de un grado inferior del gravamen que sirvió de base de juicio, es diferente a que si se trata de un gravamen superior. De ahí que sea prohibido entonces el establecer hipotecas. Entonces, por eso es que si hay una cédula hipotecaria no pueden haber hipotecas anteriores, solo la cédula. Hablemos un poquito de la ejecución. Las cédulas tienen fuerza ejecutiva y entonces el tenedor es el que puede establecer el proceso de ejecución hipotecaria. Proceso que se va a llevar a cabo igual que la ejecución de una hipoteca común, pero con algunos elementos. Primero, lo que debe presentar es la cédula, no una certificación registral, sino la cédula, porque precisamente por el principio de literalidad de un título valor, es la cédula la que va a establecer cuánto se debe, cuál es el interés y quién es el legitimado a efectos de realizar su valor en subasta de la finca, a efectos de que se pague el crédito del que se trate. Y la base para el remate de la finca es siempre el valor de la primera hipoteca. Por eso es nuevamente que lo que queremos es que haya solo cédulas hipotecarias cuando se trata de cédulas hipotecarias que no puedan haber hipotecas anteriores. Va a garantizar la cédula, por supuesto, el capital indicado en la cédula y los intereses o intereses de mora indicados en la cédula. Sin embargo, también podrá cobrarse los gastos de ejecución. Los invito a que veamos otra clase sobre ejecución de cédulas hipotecarias y de hipotecas comunes. Y finalmente tenemos la prescripción. La cédula físicamente va a establecer que si han pasado más de 10 años desde el vencimiento del plazo para el pago,
esta no surtirá efectos después de esta fecha en perjuicio de terceros. Pero debe decir también, siempre que el registro no manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria o reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción. El registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca respectiva, hará caso omiso de tal gravamen. Esto que acabo de leer, esto que les estoy presentando, está expresamente establecido en el Código Civil de Costa Rica. Pero además debe estar contenido en la cédula. ¿Por qué? Porque la cédula circula. Y al circular, evidentemente, cualquiera que adquiera la cédula tiene que tener claridad sobre qué es el tipo de título que está atrayendo. Entonces, el plazo de prescripción es de 10 años, igual al de una hipoteca común. Como usualmente se emite vencida o muy pronto a vencer, entonces el plazo de prescripción empieza a correr precisamente en la fecha en que vence, que es lo que el tenedor de la cédula quiere para que sea ejecutable. Claro, si hacemos una cédula que vence en 2 años, pues no tiene ningún chiste tener la cédula, no tiene ninguna razón de ser porque no la puedo ejecutar. Entonces se emite casi vencida por vencer o vencida y a partir de ahí empiezan a correr los 10 años. ¿Cómo hacemos para que sea más de 10 años y pueda seguir circulando? Bueno, o hay una gestión cobratoria, o sea, se mete el juicio dentro de los 10 años, o un propietario reconoce el crédito, lo cual lo tiene que hacer en escritura pública, o la más común, que es la interrupción de la prescripción. Y esa interrupción de la prescripción se da, bueno, por supuesto, a propósito de las gestiones cobratorias, pero se puede dar a través de una escritura pública en donde el propietario interrumpe el plazo de prescripción. Y al interrumpirlo, a partir de ahí empieza a correr de nuevo. Entonces, imaginemos para efectos de un ejemplo lo siguiente. Se constituye la cédula hipotecaria, se constituye con un vencimiento de un mes después, entonces digamos se constituye el 1 de octubre, diciendo que vence el 1 de noviembre, sale inscrita la hipoteca de cédulas, se entrega la cédula y el 1 de noviembre ya es exigible. Ahí es donde empieza una mayor circulación porque hay un mayor interés en aceptarla como garantía. No requiere de que haya ninguna obligación. La puedo transmitir por sí sola. Por supuesto que por sí sola puede transmitirse. O a propósito de algún contrato que se realice. Entonces, la cédula hipotecaria va a circular por sí sola o se ha firmado algún contrato, por ejemplo, un arrendamiento de dinero o cualquier otro contrato en donde se requiera de una garantía y se hace entrega de la cédula. Pero en cualquier momento se puede ejecutar porque está dentro del plazo de prescripción. A efectos del ejemplo, digamos que a los 9 años el propietario puede comparecer ante el registro a través de una escritura pública, por supuesto, y dice claramente que viene a interrumpir el plazo de prescripción de la cédula hipotecaria tal y cual. Eso se inscribe y al inscribirse empiezan a correr otros 10 años y así sucesivamente por el tiempo que sea. Pero en el supuesto de que no se dé una gestión cobratoria, que no haya un reconocimiento del crédito o no haya una interrupción de la prescripción, si se inscriben nuevos títulos, cualquiera que sea, y ya está prescrito, automáticamente se va a eliminar. O sea, si traspasamos la finca o se inscribe otra hipoteca, si ya ha prescrito, el registrador debe eliminar la cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria se puede inscribir en primer grado y otra en segundo y otra en tercero,
o se pueden inscribir varias cédulas en primer grado. Entonces uno podría tener por ejemplo, 10 millones de colones representado por 10 cédulas de 1 millón de colones, todas en primer grado. Y luego hacer una de segundo grado. Este es un primer elemento importante de señalar, porque el problema radica en que si hay varias cédulas en primer grado, o del mismo grado para ponerlo más claro, en caso de ejecución de una tenemos que buscar todas las demás y se nos torna prácticamente imposible la ejecución porque como son títulos circulatorios, no sabemos dónde están las demás. Eso es un primer punto. El segundo punto es que la idea, por lo menos del legislador, en que no hayan hipotecas de primer grado, es para darle una cierta prevalencia a el título valor, porque como lo que responde es la propiedad, por el valor que sea, ya sabemos que lo que se adeuda es lo que la literalidad del título diga, ¿verdad? Nada más. Pero lo importante es que lo que responde es la finca. Entonces no podríamos estar pensando que la finca responde a otros primero y luego al título valor. Y esa es la razón por la cual las cédulas hipotecarias, que entonces por tanto podrían haber varios títulos, tienen que estar en primer lugar. ¿Cómo hacen los bancos, por ejemplo? En muchas ocasiones lo que hacen es que constituyen la cédula hipotecaria y hacen lo que se llama un cierre de hipotecas. ¿Qué significa eso? Que, digamos, le prestan 10 millones de colones, entonces hacen cédulas hipotecarias por 10 millones de colones y luego hacen una hipoteca por 1.000 colones. Y al hacerla por 1.000 colones, como ya hay una hipoteca, después no se pueden seguir inscribiendo otras cédulas hipotecarias para efectos de hacer el cierre de la propiedad. Pero a propósito de la pregunta de Enrique, la razón es precisamente para que prevalezca el título, porque eso es lo que circula y tenemos que estar basados en esa literalidad del título. Pero ese título tiene se asemeja como a una acción en donde tiene que tener ciertos elementos, como por ejemplo establecer cuál es el número de la cédula, cuánto vale la cédula, qué grado tiene la cédula, quién la constituye, sobre qué finca se constituye y cuál es el plazo de vencimiento.